De un tema en su mayoría de mujeres, hoy en Sana que Sana vamos a hablar con un caballero. Bienvenido, doctor Juan Camilo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Olga, muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Doctor Juan Camilo Botero Echeverry, médico, internista y epidemiólogo. Toda una vida dedicada a la medicina, ¿verdad? Sí, de verdad que muy importante y muy bonito. Médicos sabemos, internistas sabemos. ¿Nos recuerda qué es la epidemiología? Claro, epidemiología es aquella, digamos, profesión que hace investigación. El por qué motivo muchas personas se nos enferman inclusive. Y de encontrar esta causa primaria. ¿Y qué lo obsesiona a usted? ¿Qué me obsesiona? ¿Cuál es el tema que lo apasiona y que usted quiere descubrir las causas y eso? Me fascina mucho la parte emocional. Me interesa mucho cómo es la relación entre la emoción y las enfermedades orgánicas. Y eso es un hecho, ¿verdad? Claro que sí. Yo ya hice una vez un programa sobre eso y quiero volverlo a hacer porque de verdad nuestro estado de ánimo influye directamente en nuestra salud física. Sí, Olga, muy cierto. Perfecto. Y hoy vamos a hablar de uno de esos diagnósticos en el que las emociones tienen mucho que ver, y no porque se estén inventando el dolor, sino porque la parte emocional, el estado de ánimo, tiene mucho que ver con la famosa fibromialgia. Fibromialgia, doctor, ¿qué es la fibromialgia? Olga, la fibromialgia es una enfermedad donde las mujeres, más que los hombres, aquejan dolores en los músculos de una forma severa. En un resumen, es una hipersensibilidad. Haz de cuenta que yo tengo este golpecito y para una persona normal eso es simplemente el toque, pero en otra persona con fibromialgia es como si yo le diera al músculo con un martillo. Entonces es muy normal que si yo voy al gimnasio y le doy muy duro ese día, obviamente músculos y articulaciones, al otro día amanecen molidos y adoloridos, pero cuando ese dolor muscular no tiene una razón lógica, es cuando se piensa en fibromialgia, doctor. Claro, es interesante tener en cuenta que la palabra fibromialgia, miren que tienen tres raíces: fibromúsculo, la parte obviamente de fibrosis del músculo, y algia, el dolor. Entonces normalmente es un umbral del dolor que obviamente es más bajo. Entonces yo tengo una hipersensibilidad mayor de esta reacción que tiene obviamente el organismo. Lo más importante que lo iremos hablando es que la fibromialgia no solamente duele el músculo, sino que normalmente también hay dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, los pacientes tienen dolor en la mandíbula, los pacientes se quejan de inclusive dolor abdominal, y fuera de eso también hay dolores en la parte pélvica. Entonces normalmente hagamos de cuenta que es María, una paciente que tiene 40 años, que obviamente tiene una vida extremadamente dura. Aquella persona obviamente trabaja, es madre, tiene hijos, estudia, y fuera de todo eso le toca una carga obviamente severa de parte laboral. Esa persona llega todos los días a la casa a las 11 de la noche, duerme, pero ese sueño no es reparador, y al otro día es como si no hubiera dormido. En ese orden de ideas, al otro día empieza con todos esos síntomas y va a empezar a ir a consultar. Entonces cada consulta van a empezar a decirle María Dolores, que en muchas ocasiones, acuérdense de eso, mire, parece María Dolores. Ha habido una consulta inclusive con un médico, con otro médico, igualmente posteriormente puede ir con algún especialista y le van a mandar, como suele suceder siempre, medicamentos para el dolor. Ibuprofeno, claro, a lo sumo, y en este antiinflamatorios, sistema más. Analgésicos, y esos medicamentos obviamente le van a mejorar de forma parcial. De un momento a otro, ¿qué va a suceder? Va a continuar consultando hasta que llega con algún especialista que posiblemente la va a sospechar. Y ahí sí, obviamente esa María Dolores no era tan María Dolores. Para todas esas María Dolores va dedicada este programa, pero María Dolores con respeto, en ningún momento ridiculizando su dolor. Aquí estamos en Sana que Sana con nuestros especialistas, vamos a tener psicóloga, vamos a tener fisioterapeuta, vamos a tener al doctor Juan Camilo, y inmerso en este tratamiento integral de la fibromialgia de otros especialistas que también los nombraremos. Pero para María Dolores, para todas esas mujeres que sé que son muchas, doctor, que tienen fibromialgia, va este programa, esperamos darles algunas luces del tratamiento del tema. Doc, ¿qué tan frecuente es en la consulta el tema de la fibromialgia? Sí, mira, te cuento, Olga, y a todos los televidentes. La incidencia o prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial es aproximadamente un 5 a 6%. Es una enfermedad mucho más frecuente en el sexo femenino, más frecuente que en el sexo masculino. En nuestras consultas es una enfermedad del diario vivir, es una enfermedad que se ha vuelto cada vez más frecuente. Y voy a ser claro con eso. No olvidemos que vivimos en un tiempo o una sociedad actual donde vivimos a las carreras.
vivimos de un lado para otro, no nos detenemos a pensar y estas personas entonces van generando ese tipo de patología. Un poquito para irnos, aunque obviamente ahorita la doctora Joana nos acompañará, es una disregulación de la emoción. Esas creencias que tenemos nosotros de mucho tiempo atrás y creemos que obviamente el dolor se puede mejorar, pero no, empezamos, el dolor empieza en la mujer, duele en diferentes puntos, porque no olvidemos que la fibromialgia empieza a doler en la parte de la espalda, como que yo tuviera un mico colgado, luego empieza a haber un dolor en la parte del pecho, empieza a haber un dolor en los codos, en las rodillas, dolor en la parte del glúteo de la nalga. ¿Va de arriba hacia abajo entonces? Claro que sí, por eso compromete toda esa parte que ven a ser las diferentes fascias del cuerpo. Perfecto. Ya seguiremos hablando con el doctor Juan Camilo, abrimos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560 y saludamos a nuestra invitada, doña Piedad Gaviria. Bienvenida a Sana que Sana. Hola Olga, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a los televidentes espero que este mensaje que vamos a dejar sea de mucho provecho. ¿Se identifica usted con esos síntomas y todo lo que estaba narrando el doctor Juan Camilo? Total. ¿Cómo fue tu Me historia? parece haber vivido paso a paso lo que el doctor explicó. Yo comencé con un dolor en mis rodillas, a mí no me comenzó en la espalda, sino en las rodillas. Hace 8 años soy paciente de fibromialgia. ¿Y no había una razón clara por lo que te estuvieran doliendo tus rodillas? No había una razón clara. En ningún momento me decían que era artrosis, que iban a hacerme los exámenes. Me hacían los exámenes y las rodillas estaban en perfecto estado. Ajá, ok. Ya me mandaban medicina, como la misma dice el doctor, y yo sentía alivio un día, 2 días y no más. Pero te seguía doliendo. ¿El dolor permaneció en las rodillas o se fue regando a otras partes del cuerpo? Cuando ya menos pensé, ya subía todo el lateral del muslo a coger la cadera y cuando ya menos pensé, ya me invadió la parte de atrás de la cabeza. Descríbenos cómo es ese dolor. Bueno. ¿Cómo se siente el dolor de la fibromialgia? El dolor de la fibromialgia es un ardor y uno siente una sensación de cansancio grandísimo y pesadez del cuerpo, que no le responde a uno las manos, no le responden las piernas. Básicamente esa es la sensación. Esa es la sensación, es un ardor en el cuerpo y uno siente que camina, porque camina por el cuerpo. Bueno, ella habla de un punto importante, doctor Botero, y es, ¿se puede confundir fácilmente un diagnóstico de fibromialgia con una artrosis, con este otro tipo de enfermedades reumáticas? Sí, como dice Piedad, es muy interesante eso. En la medicina, la fibromialgia es una enfermedad que inclusive se ha descrito en los libros de Job. En los años 1800 empezaban a haber pacientes que se aquejaban dolores. Posteriormente, obviamente después de 1990, empezaron a ver estos pacientes que se quejaban en puntos gatillo, como dice Piedad, que se llaman así. Luego, obviamente, estas enfermedades la gente no creía, digamos que era como una maldición. Imaginen ustedes con un dolor crónico continuo, que obviamente se le mandaba un sinnúmero de exámenes y no se encontraba nada. Entonces, ¿qué es importante eso? La fibromialgia es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico obviamente que no tiene absolutamente ningún examen, digamos, que me ayuda a diagnosticar. Los exámenes lo que hacen es intentar descartar patologías como lupus, artritis reumatoidea, como dice Piedad que nos acompaña, artrosis, inclusive no es solamente las enfermedades de tipo articular, como estábamos ahorita hablando, los pacientes se quejan de dolor abdominal, entonces imagínense, colon irritable, o un dolor en la boca del estómago. Se puede confundir con muchos otros con diagnósticos. muchas enfermedades. Entonces, ese fue tu caso, al principio ese. ¿Después qué siguió? Bueno, al principio fueron las rodillas, luego me siguieron, ya caminaba hacia la espalda, hasta la cadera. La cabeza. Ya cuando menos pensé fue en el la rostro. mandíbula, me dolía demasiado la cara, parecía que fuera una sinusitis y me decían que podía ser sinusitis. Cuando ya menos pensé me cogía el pecho. Dios. Que creía uno también que podía ser, le dicen a uno que cuando le duele el lado izquierdo con la mano. Que un infarto. Que un infarto. La gente te creía todos esos síntomas. La gente que te decía. Bueno, principalmente, yo creo que es difícil esta enfermedad acostumbrar a la familia. La familia en parte no cree.
¿Te decían María Dolores de alguna manera? Pues sí, tómate una pastilla, ¿cierto? Y algo muy delicado era que a uno no le da ánimo de hacer nada en el hogar, entonces todo se quedaba sin hacer y no era visto por ellos cuando uno fue una persona muy activa que no hubiera nada. ¿Qué cosas te trataron de descartar en el camino a llegar al diagnóstico de la fibromialgia? Entonces, artrosis, sinusitis, colon irritable. Entonces, todo eso, creían que era eso y decían, no, esto no fue. Total, de inmediato me mandaron medicamentos para la depresión, que porque eso era una depresión, que eso era algo psicológico mío, me lo decían los mismos médicos. ¿Qué sentías vos cuando te dicen que es simplemente algo psicológico? Uno sentirá, vea, pues yo con este dolor y creerán que me lo estoy inventando. ¿Pensaste algo así? Sí, eso me daba mucha tristeza, uno no poder como expresar lo que verdaderamente uno siente con esta enfermedad, ¿cierto? Ahí fue donde yo ya viéndome que no le veía luz, dije, tengo que luchar con ella. Perfecto. La fisioterapia, doctor, adelantándonos un poquito al tratamiento para anteceder la nota que vamos a pasar, es bien importante. Sí, es supremamente importante y uno de los tratamientos o manejos de los pacientes con enfermedades de fibromialgia es hacer ejercicio. Los ejercicios aeróbicos, la parte obviamente inclusive hablan del tai chi, que es un arte marcial, y obviamente la parte de terapia no farmacológica, que obviamente son los tratamientos con terapia física o fisioterapia. Pues justamente nos vamos para el consultorio de Eliana Durango. Ella es una fisioterapeuta que justamente en su consulta es común atender a mujeres con diagnóstico de fibromialgia. Nos va a dar una muestra, unas puntaditas de lo que es la fisioterapia con relación a nuestro tema de hoy. Recuerden que tenemos la línea de WhatsApp dispuesta para ustedes. ¿Alguna inquietud sobre la fibromialgia? La recibimos en el 305-316-6560. Veamos entonces, fisioterapia para la fibromialgia. Yo fui diagnosticada con fibromialgia en 2012, me vi demasiado impedida, estuve 4 meses prácticamente sin poder caminar, a mí me dolían de las orejas hacia abajo, me dolía todo el cuerpo. En el manejo multidisciplinario de la fibromialgia, la fisioterapia cuenta un papel muy importante para este tipo de pacientes. Entonces iniciamos activando el punto. Aquí se siente y aquí está el otro. Hacemos una digitopresión y lo llevamos al resto del músculo hasta llegar a parte posterior del hombro. El otro que vamos a manejar es el de borde interno de escápula. Le pedimos al paciente que realice este movimiento. Lo sostenemos y empezamos activación de ese punto. Aquí está. ¿Cómo me doy cuenta que es él? Es el que está más saturado y el paciente refiere descanso al hacer la digitopresión. Entonces hago todo el recorrido y lo suelto hacia las direcciones que tengo. ¿Listo? Otro de los puntos más dolorosos de los pacientes es zona lumbar, lumbosacra. Genera el paciente refiere que al estar de pie le duele, al estar sentado le duele, al estar acostado le duele. Entonces buscamos las fosas de sacro, hacemos la presión y liberamos. Queda claro que vamos a especificar que esto es una técnica de fisioterapia. ¿Sí? No es de relajación, sino que es activar esos puntos. Puede generar dolor, pero como beneficio trae el descanso y bajamos el diámetro de esos puntos. Nos vamos a ir hacia el punto ya de plantar, que es el que el paciente refiere que al levantarse siente dolor al dar el primer paso del día. Activamos puntos de donde llega e inicia el tendón de Aquiles. ¿Sí? Y ya nos vamos por gastrosóleos para esa liberación. Esto es una muestra, pero toda la terapia, siempre un punto o dos, se nos lleva media hora.
para poder estar como con todo el punto activo y que el tejido miofascial tenga una respuesta muy buena. Luego de que comencé las terapias con Eliana, mi vida cambió totalmente. Pude volver al empleo, otra vez soy una mujer activa. Los dolores, sí hay dolores, pero muy pocos y son muy manejables. Piedad, ella es tu fisioterapeuta, la que te hace llorar, pero lágrimas de alegría porque después de esa fisioterapia sale como un lulo. Ella es mi bendición. De verdad Ok. le digo que es fuerte porque el dolor es fuerte, pero sale uno nuevo. ¿Cada cuánto vas a fisioterapia? ¿Cómo es eso? Bueno, con ella empecé 2 veces por semana. A medida que ella vio mis logros, ya me la tengo 1 vez por semana. ¿Y tus logros cuáles han sido? ¿Cómo te Ah, ha cambiado no. la sintomatología con relación a la El fisioterapia? logro más grande que me encanta es bailar y puedo bailar. Antes habías dejado de bailar, No podía. No podías del dolor. Entonces, gracias a esa fisioterapia, pudiste volver a bailar. ¡Qué Total. delicia! ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Media horita? Son como Ella las se demora, sesiones. yo hay veces que cuando tengo, yo le digo 2 horas para que me haga más completo, por lo Muy que como me intensivo. duele todo el cuerpo, ella me deja. Pero cuando es normal, 1 hora de 45 minutos. Perfecto. Doc, increíble, yo veía las prodigiosas manos de Eliana que con simples movimientos, con simples toques que parecen simples, pero son toda una ciencia, porque para llegar hasta allá hay un recorrido profesional muy grande, que con los movimientos de las manos justamente se alineen esos musculitos, ¿o cómo es eso? Claro, ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones hay grupos musculares que van desde el cuello hasta la parte de la cadera. Entonces eso genera que cuando yo obviamente libero el músculo, es una opción de que al liberarlo lo dejo descansar, lo alineo y el paciente va a mejorar el dolor. Moviendo el músculo con las manos. Moviendo el músculo, claro. ¿Y qué es liberar el músculo? Liberar es sacarlo de la, digámoslo así, sacarlo como de esa parte donde está pegada, tensionado. Al yo destensionarlo, inmediatamente ese músculo se relaja. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces hoy desarrollando nuestro programa, estamos en Sana que Sana, hablando sobre la fibromialgia y durante esta conversación inicial con el doctor Juan Camilo y con Piedad, les hemos dicho claramente que el asunto emocional tiene mucho que ver con este diagnóstico, tanto en que se presente como en que se cure, ¿no? Claro que sí. De doble vía. Por eso hoy necesariamente en Sana que Sana tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Estamos con Joana Quintero, psicóloga clínica, ¿verdad? Bienvenida. Muchas gracias, ¿Qué es ser Olga? psicólogo clínico? Yo siempre les pregunto esas cosas. Ser psicólogo clínico, en mi caso, es haber hecho un posgrado enfocado a atender pacientes con diferentes asuntos, pacientes con depresión, ansiedad, dificultades. Entonces, como enfocarse en eso, en la atención. La psicología tiene varias áreas. Hay psicólogos organizacionales, hay psicólogos educativos, hay psicólogos que se dedican a la psicología deportiva y nosotros nos dedicamos a trabajar con pacientes. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con la fibromialgia con relación a las emociones? Ok. Joana? Bueno, Olga, es increíble porque el tema de la fibromialgia, cuando aparece y se empieza a estudiar esta enfermedad, hay dificultades para entender de dónde viene la fibromialgia, qué la causa, y entonces se empiezan a hacer varios estudios con diferentes pacientes y se encuentra que esos pacientes con fibromialgia tienen, adicional a eso, otro tipo de asuntos que anteceden. Entonces, cuando tenemos pacientes con fibromialgia, uno va a su historia de vida personal y encuentra personas que fueron víctimas de abuso, personas que tuvieron dificultades familiares, incluso la aparición de la fibromialgia muchas veces se da después de un evento traumático en algunas personas. Entonces, allí donde se empieza a interesar por todo este tema de las emociones y que tiene que ver lo psicológico y se encuentran varias cosas. Hay algo muy importante, Olga, y es que los seres humanos no solo somos cuerpo, también somos mente, ¿cierto? Y entender esa relación es muy importante, está correlacionado. Todo lo psicológico, ahorita tú le decías, no es un tema inventado, sino que lo psicológico
impacta todo el tema físico y corporal y puede complicar algunas enfermedades. Pero eso no quiere decir, Joana, insisto a nuestras María Dolores que les dedicamos este programa, con todo el respeto y el cariño, que se estén inventando el dolor, que se estén inventando que es que les duele desde aquí hasta acá y que no les pueden poner un dedo porque les duele, es que no se lo están inventando, ¿verdad? Exactamente, y es un tema con el que se viene luchando frente al tema de la fibromialgia, porque no es ese estigma del paciente con este diagnóstico, es que se inventa el dolor, es que si no hay una causa específica de dónde viene el dolor que me puedan decir, es que esto pasa en el organismo, entonces se lo está inventando, y como es eso, son diferentes dolores en diversos lugares del cuerpo, y es un dolor tan insistente y que adicional lo acompaña la fatiga, incluso síntomas intestinales, un montón de cosas, ya empiezan a pensar, es que es flojo para aguantarse el dolor, es que se queja mucho, es muy quejambrosa, ¿cierto? Y realmente no, o sea, lo primero que tenemos que tener claro es que no es un tema de que uno se invente, ¿cierto? Ni que, ay, tengo tantos problemas que entonces me da dolor, no, el dolor físico se siente, sino que hay un fuerte componente psicológico que interviene ahí. Y es que no solo en la fibromialgia el fuerte componente psicológico influye, en otras, yo he llegado a tener aquí especialistas que me dicen, no es que las emociones y el estrés y la ansiedad causen el cáncer, pero sí son un factor de riesgo. O sea, lo que quiero decir es que no solamente en este diagnóstico es importante tener en cuenta el factor emocional, sino en muchos otros. Sí, total, todo tiene que, todo se junta, ¿cierto? Cuando yo estoy en la clínica y nos remiten diversos pacientes con cáncer, con VIH, con diferentes patologías, es porque ese componente psicológico es importante y porque muchas veces modificaciones, entender asuntos, hacer terapia, que incluso pues ahorita nombraban, parte del tratamiento de la fibromialgia es hacer todo ese tema físico, estar con fisioterapia, pero también es hacer terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando trabajamos esos diversos aspectos, uno ve que el paciente mejora. No es que no tenga nada físico, sí mejora, porque influye todo lo psicológico. Y hay algo muy importante, Olga, es que en los estudios que se han hecho con este tipo de pacientes, se han descubierto incluso patrones de personalidad, que es increíble. Entonces, en su mayoría, los pacientes con fibromialgia son pacientes que no responden bien al estrés, ¿cierto? Tienen fuertes dificultades para responder al estrés, son pacientes que no reconocen las emociones negativas como de tipo ira, tristeza, sino que tratan de guardar ese tipo de emociones, son pacientes que no son asertivos para decir lo que no les gusta y les cuesta poner límites, o sea, para ellos mismos frente a lo que decía el doctor, exceso, nivel de trabajo, estar implicados en la casa, con la familia, en el trabajo e incluso límites con los demás, no saberle decir no te puedo ayudar con eso, no puedo hacer eso, se cargan de un montón de cosas, a eso le sumamos la baja autoestima y genera, es todo eso lo que finalmente puede generar la fibromialgia. O sea que no necesariamente, como lo narrabas al principio de la entrevista, deben haber vivido una situación, o sea, obvio que sucede una situación traumática, complicadísima, sino que una persona normalmente ansiosa y normalmente estresadita o un poquito más de la cuenta le puede dar. Exactamente. Digamos que hay algunos pacientes que cuentan con ese antecedente de haber vivido un episodio traumático. Hay quienes no cuentan con ese antecedente, pero adicional a eso, llevaron en un tiempo de su vida un ritmo muy acelerado, un montón de actividades, no responden bien ante el estrés y generan la fibromialgia. De siempre mujeres, ¿no? ¿No te ha tocado el primer hombre? No, es más que todo en mujeres, sí. Mujeres. Como decía el doctor, prevalece más en las mujeres. ¿Y con el tratamiento el asunto pasa o esto es crónico? Bueno, es una enfermedad pues que claramente no vamos a decir que tiene cura, entonces me curé, ya no tengo fibromialgia, pero sí puede tener ciertas implicaciones positivas en el tratamiento en que se pueda manejar. Ahorita antes del programa hablábamos y nos decía ella que ha mejorado muchísimo, que lleva 8 años, pero que lleva 5 años luchándole fuertemente a esto y ha mejorado. Piedad, nuestro testimonio. Piedad, y entonces es claro, no vas a mejorar, es decir, no, se me quitó la fibromialgia, no, pero sí vas a tener una mejora en la calidad de vida. Incluso hay estudios que dicen que el tratamiento psicológico, donde uno le ayuda al paciente a comunicarse de manera asertiva, a hacer relajación, respiración, a tener una estrategia más adaptativa de afrontamiento, va a mejorar su calidad de vida. A eso es lo que le apuntamos. Después de comerciales, yo apunto lo que no se me puede olvidar, vea. Después de comerciales, danos algún tipcito de relajación y de respiración, Perfecto. porque todos necesitamos manejar los niveles de estrés y de ansiedad. Así no tengamos fibromialgia, pero hay que estar tranquilos y ligeros de equipaje en esta vida. ¿Volvemos ahorita? Perfecto. Pues volvemos ahorita. Vamos a seguir hablando de fibromialgia hoy en Sana que Sana, nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes, para sus inquietudes. Ya regresamos en Sana que Sana.
Hoy estamos hablando de fibromialgia en su programa Sana que Sana. Este es un diagnóstico que produce agotamiento y dolor en los músculos. Generalmente estos puntos sensibles que duelen al presionarlos se encuentran en hombros, espalda, brazos, piernas, cadera y cuello. Las mujeres de mediana edad son más propensas a tener fibromialgia. Vea, le echaron piropo, mediana edad sonó poquito, ¿sí? Ok, está perfecto. Continuamos con el doctor Juan Camilo Botero, nuestro médico internista y epidemiólogo, con Joana Quintero, psicóloga clínica, y con Piedad, quien nos está narrando y seguirá narrando su historia con relación a la fibromialgia, que tiene final feliz porque hoy en día está muy controlada. Ahorita vuelve y nos cuenta por qué este WhatsApp se inundó. Tiene buena espalda, doctor. ¿Cómo inicia la fibromialgia? Me duelen mucho los codos, me los toco y siento ardor. ¿Codos únicamente? En muchas ocasiones la enfermedad de fibromialgia puede empezar con dolor en codos, pero no olvidemos que tenemos que preguntar muy bien qué hace el paciente o qué hace la persona que padece, porque puede que trabaje obviamente en oficina, en un computador, y ese dolor genera obviamente una parte mecánica. Entonces yo pienso que tenemos que intentar generar varios puntos o varios sitios corporales donde el paciente aqueje esa molestia y poder generar un diagnóstico mucho más acertado. Perfecto. Otra pregunta. Muy buenos días para ti. Sufro de fibro, la llama con cariño y eso está bien. A mí los médicos me han enseñado que uno tiene que, de alguna manera, aprender a querer su diagnóstico, pues para controlarlo. Sufro de fibro desde hace más de 15 años. El doctor me aclaró que porque tengo dolor pélvico y abdominal. Se pensaba que era del sistema genitourinario. Ya tengo algo para compartir con el médico. Tomo sertralina, alprazolam y colchicina. Últimamente me están aumentando las crisis. ¿Por qué será? Visito al psiquiatra y reumatología. Desde Cartagena, doña Rocío, un abrazo muy grande para ti y aquí va tu respuesta. Bueno, doña Rocío, interesante la pregunta. En muchas ocasiones no olvidemos que los pacientes con fibromialgia tienen colon irritable, ¿ok? Tienen también obviamente dolores pélvicos, inclusive se ha asociado aumento de infecciones de la orina, que es bueno que tengamos en cuenta eso. Por eso hay, digamos que unas uretritis. Pero lo más importante es que tenemos que definir si hay algún antecedente en el momento actual de estrés, de ansiedad. Ojo que el medicamento que estamos tomando es principalmente psiquiátrico. La sertralina es para la parte de depresión, el alprazolam para dormir y la colchicina se usa en muchas ocasiones para pacientes que tienen dolores por gota. Entonces yo creo que tenemos que volver a reevaluar y definir qué más puede haber detrás de ese cuadro que se está aumentando. Venga, para la doctora Piedad. ¿Cómo me diste? Los medicamentos que sirven para la fibromialgia aumentan el peso de la paciente. Total. Sí. Total. ¿Totalmente sí o no? Es que dijo total y dijo que no. Totalmente cierto. Totalmente cierto, ok. Yo fui paciente de tomarme casi 4 medicamentos al día. ¿Y te aumentó el peso? Y me aumenté a 87 kilos. ¿Y entonces, nutricionista o qué? ¿Cómo manejaste el tema? Manejé el tema con la nutricionista y no fue capaz sino de bajarme 4 kilos. Me mandó al deportólogo y de inmediato él me dijo, gimnasio. Entonces, doctor Juan Camilo, nutricionista, o sea, buena alimentación y actividad física a todos nos aplica, pero más aún para las pacientes con fibromialgia, con medicación. Claro que sí. Como dice Piedad, en muchas ocasiones los pacientes con fibromialgia tienen dolores musculares. Entonces, ¿qué hace el dolor muscular? Lo deja uno quieto, lo vuelve sedentario. Entonces, hay un desacondicionamiento del cuerpo. Y los mismos medicamentos, algunos de ellos, pueden aumentar la parte del peso. Inclusive hay pacientes que como no comen bien, empiezan a comer y de un momento a otro van a aumentar también de peso. O sea que tienen que ser especialmente juiciosas con la dieta y con la actividad física. Buenos días, muy buenos días para ti. Soy una paciente diagnosticada con fibromialgia y osteoporosis. Mi inquietud es, en 2015 presenté un cuadro de dolor, hormigueo en las extremidades y una celulitis en la pierna derecha. Después de muchos exámenes de laboratorio se detectaron problemas de inmunodeficiencia y el internista me dijo que mi cuadro era compatible con un brote de lupus leve. La pregunta es, ¿ese cuadro pudo ser por la fibromialgia que me detectaron años después, doctor? Muy bien, perfecto. Hay una asociación importante entre enfermedades reumatológicas, como es el lupus o la artritis reumatoidea, con fibromialgia. Entonces yo puedo empezar a tener un cuadro de dolor muscular, que es una fibromialgia, y luego obviamente su hermano llega al lupus y ahí está. Entonces puede haber una enfermedad aparte o pueden ser, digamos que, hermanitos, hay hermanitos medios. Perfecto.
Otro mensaje, los felicito por el programa. Gracias, hay que echarnos flores también de vez en cuando. Soy una mujer diagnosticada con lupus. Mi inquietud es que hace un año en las noches cuando estoy dormida me despierta un dolor muy fuerte en las caderas y en las piernas. También tengo mucho dolor al caminar y al subir escalas. ¿Habría alguna relación? Sí puede haber relación porque las enfermedades tipo fibromialgia puede haber dolor muscular, pero ojo, el lupus genera que hayan medicamentos como los esteroides que pueden producir inclusive dolor muscular o haber otra patología secundaria por alteración de una vitamina. Y no se nos olvide, no todo lo que duele va a ser una enfermedad de fibromialgia o el lupus. Yo puedo tener alteración de las arterias y el paciente tiene simplemente ese dolor que es por un problema vascular. Entonces, hagamos por favor un conteo obviamente de todo lo que puede suceder. Claro que y para darle la palabra a Joana, que la tengo ahí toda calladita. Muy buenos días para ti. La fibromialgia es una enfermedad invisible y lamentablemente las personas que nos rodean no lo creen. Volvamos a caer en ese asunto emocional. Ya habíamos hablado de por qué es tan importante el tema emocional en el surgimiento y en el control de un diagnóstico como la fibromialgia. ¿En qué consiste el tratamiento tuyo en tu consultorio? ¿Qué es lo que hacen con estas pacientes? Ya sabemos que la fibromialgia es de las mujeres como muchos otros de los diagnósticos. ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Qué es lo que intentan hacer con ellas? Bueno, antes de responderte eso, quería hacer como una anotación, algo que dijo el doctor. Una de las pacientes que nos escribía, tienes muchos medicamentos psiquiátricos, sertralina, ¿cierto? Digamos que habría que revisar lo que les decía ahora, muchos pacientes con fibromialgia, entonces tienen, además de eso, una relación con síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Y hay algo muy importante y es que la ansiedad hace que se convierte en un círculo vicioso con el dolor. Entre más ansiedad, más dolor siento. Entre más dolor siento, más ansioso me percibo. Entonces digamos que eso entra en un círculo vicioso que hay que intervenir. Entonces hablando ya de la intervención que me preguntas, Olga, pues digamos que los estudios dicen que la terapia más adecuada para este tipo de patologías es la terapia cognitivo-conductual, que trae ejercicios conductuales, trabaja con el pensamiento y la emoción, para aclararlo un poco. ¿Qué se trabaja con un paciente que tiene este diagnóstico? Ciertas rutinas de relajación y respiración para disminuir los niveles de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad una enfermedad psicológica que tiene su raíz en el miedo y tiene todo un tema fisiológico. Cuando yo tengo miedo, yo siento el corazón acelerado, se me tensionan los músculos, entonces por eso la relajación y la respiración hacen parte importante de esto. Se les ayuda a los pacientes a encontrar mejores estrategias de afrontamiento para sus problemas, porque claramente estos pacientes no tienen estrategias, se estresan mucho frente a los problemas, entonces les ayudamos por ese lado. Comunicación asertiva, cómo decir que no, cómo poner límites, saber con qué puedo y qué no, ¿cierto? Cómo afrontar el estrés. Básicamente a eso gira la terapia con estos pacientes. Qué maravilla. ¿Y lo consigues? Sí, claro, son pacientes que mejoran muchísimo con este tipo de terapia y con este tipo de estrategias que se le brindan y se ve. Ahorita hablábamos entonces con Piedad que ella a veces dice, cuando tengo mucho estrés o estoy preocupada por algo, el dolor aumenta. Inmediatamente, es un reflejo, chunda. Acción, reacción, estrés, ansiedad, ay, me duele todo. ¿Y cómo lo controlas entonces? ¿Vos has hecho esas terapias? No, esa no la he hecho. Yo estoy con psiquiatra no hace mucho, porque pues a mí no me mandaron ni a reumatólogo ni a psiquiatría. Ya fue que ahora que volví a la médico, me dijo te voy a mandar a psiquiatría. ¿Has aprendido a manejar los niveles de estrés y de ansiedad para evitar que se te reactiven esos dolores? Bueno, eso es lo que digo yo, que le declaré la guerra hace 5 años. Bacano. Porque yo dije que no podía seguir viviendo como yo estaba viviendo. Ante las cosas que he hecho es mejorar mi nivel de estrés, disminuir tu nivel de estrés, disminuirlo y hacer como un paréntesis de lo que es mi vida complicada y mi enfermedad. Entonces yo sé que si me estreso, me enfermo, que si me pongo a creer lo que mi mente me pone a trabajar, me hace sufrir y me da dolor, entonces. Qué bonito, entonces ya usted elige, ¿me enfermo o no me enfermo? ¿Me tranquilizo o no me tranquilizo? Así Qué rico que todos lográramos hacer lo que hace doña Piedad.
Recordemos cuáles pueden ser algunos síntomas de la fibromialgia hoy en Sana que Sana. Dolor de cabeza, rigidez muscular en la mañana, manos y pies adormecidos, dificultad para dormir, periodos menstruales dolorosos. Continuamos con nuestros invitados, un mensaje en nuestro WhatsApp. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es María Dolores. Hermosa, te mandamos un abrazo grande porque hoy el programa está dedicado a todas esas mujeres que de pronto no les prestan mucha atención a esos dolores producidos por la fibromialgia. Tengo 45 años, sufro de lupus hace 11, me molestan mucho las fibromialgias. ¿Qué me recomiendan? Muchas gracias. Dios te bendiga a ti, Mari. Bueno, Mari, para ti un saludo, y lo importante es que tenemos que definir muy bien si eso es la actividad de la enfermedad que tienes, la enfermedad autoinmune que es el lupus, el efecto de algún medicamento, o obviamente si es la fibromialgia. Si es la fibromialgia, te recomiendo 3 pilares grandes. Lo primero, lo no farmacológico, que es la parte del manejo, que va a ser hacer natación, hacer ejercicio, hacer terapia aeróbica, la parte obviamente de la psicología, y ya lo farmacológico será un tratamiento un poquito más específico que se tendrá que atacar parte del problema, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Si hay problemas del sueño, si hay problemas obviamente de ansiedad, de depresión, o ir directamente al punto del dolor. Entonces, te recomiendo que consultes a tu médico, a tu especialista, y obviamente vas a tener una muy buena ayuda. Mari, ¿y tú, Piedad, qué le recomiendas tú a Mari? Bueno, ¿qué le recomiendo a Mari? Que viva, que no se deje manejar del dolor, que haga deporte, que se sienta bonita, porque perdemos, hasta ese punto, perdemos con la fibromialgia, que esté bien presentada, que donde vaya le digan, vos tenés fibromialgia, y no lo crean, porque eso me pasa a mí. Entonces le doy que se levante, que quiera ir a un psicólogo y ayudarse, y que siga viviendo, porque la fibromialgia no nos mata. Nos decía Piedad, yo creo que es uno de los mensajes más bonitos de este programa, que ella le declaró la guerra a la fibromialgia hace 5 años. Y mire, es que uno elige cómo vivir la vida, no solo en la fibromialgia, sino en todo. Usted decide si ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno todos los días. Tú también decidiste eso. Me está doliendo, pero para adelante, busco ayuda. Si me pongo ansiosa, si me pongo depresiva, el dolor va a aumentar. Es también una decisión personal, obviamente acompañada del tratamiento adecuado. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Yo la fibromialgia la clasifiqué en 4 partes. Y la primera es la familia, porque tú tienes apoyo de la enfermedad con la familia y lo tienes todo. La segunda, lo que tú quieras que haga la enfermedad contigo. Lo tercero, lo que la enfermedad me muestra lograr y cómo me quiero yo como persona. Qué bonito. Eso. Y toca ahí un punto, es una tesa, felicitación, aplauso para Piedad. Bravo, sí, así es que hay que asumir la vida. La guerra. Hermosa. La familia, ¿no? Total. Ese es un punto importante, total. Joana. Es un punto súper importante, incluso es indispensable incluir en este tratamiento a la familia. Generalmente las sesiones son individuales, pero uno no desconoce ese contexto familiar en el que se desenvuelve el paciente. Integrar a la familia, que conozcan la enfermedad, porque parte de decir se queja mucho, ella decía al principio que no hacía las labores de la casa, entonces que los hijos, que mamá, ¿por qué no has hecho nada? Es que esa familia conozca el diagnóstico que esa mamá o que esa hermana no se está haciendo, sino que realmente siente ese dolor. Entonces hay que entregar a la familia porque es pilar fundamental del tratamiento, toda esa red de apoyo con la que cuenta el paciente. Ahorita hablando un poquito del tema de la fisioterapia del ejercicio, súper importante, porque incluso los pacientes con fibromialgia les causa dolor ir también a hacer ejercicio, ir a hacer las terapias. Entonces, no dejarse llevar por eso es importante, porque hay que estar activos. Obviamente, cuando hay crisis de dolor, disminuimos el nivel de actividad, pero después hay que volver a estar activos para poder superar. Cortiquitico, Piedad, que querías decir algo. Le sacamos el cuerpo, como se dice, al ejercicio porque duele y que nos duele más. Pero cuando ya lo haces después, lo vas a valorar. Total. Esa es la vida. Mejora depresión, ansiedad. Total. Claro que sí. Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, de verdad, Olga, televidentes, de verdad, mucho corazón. Y última palabra, no olviden que ustedes deciden lo que quiera que pase. Si queremos mejorar, como dijo Piedad, así va a ser. Gracias. Y eso aplica para todo en la vida.
Joanna Quintero, psicóloga clínica, Juan Camilo Botero Echeverri, internista epidemiólogo, y doña Piedad Gaviria, una mujer que sabe vivir la vida a pesar del diagnóstico de la fibromialgia. Gracias por estar con nosotros este ratico, lo disfrutamos mucho, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nosotros nos despedimos por hoy en Sana que Sana. Mañana un tema bien importante, el hígado graso. Es un asunto que hay que prestarle atención, ¿cierto que sí? Mucho, muy importante también. Hígado graso, mañana en Sana que Sana. Ustedes, feliz resto de día. Gracias por habernos recibido en el lugar en el que nos estuvieron viendo y que disfruten de un maravilloso resto de miércoles. Hasta mañana.